Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Cuando una democracia es fraudulenta y uno de los poderes no funciona, esencialmente la justicia en la Argentina, de por sí ya está quebrado el sistema de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero si además la sociedad se zambulle en una tremenda confusión entre derechos y deberes, entre obligaciones y opciones, estamos en un problema mucho más grave que una democracia fraudulenta. Estamos en el desconocimiento cultural de qué es vivir en una organización de un país. Cuando la Argentina vio el turno del peronismo, empezó a entender qué cosas eran los derechos, pero también Perón se dedicó a que se supiera que había que producir al menos lo que se consumía, y que, si bien es cierto, se reconocía en aquel momento todos los derechos habidos y por haber, para el peronismo había una sola clase de hombres: los que trabajan. Y este concepto, que parece un concepto nada más que dicho, tiene mucho que ver en una sociedad que después del peronismo, e incluyendo algunos que se dijeron que representaban ese pensamiento, sucumbieron y llevaron a la sociedad que hoy tiene un muestrario donde, con mucha soltura de cuerpo, desde el presidente de la nación hasta cualquier funcionario, este presidente, el anterior o cualquier otro, dicen y hablan de la pobreza como si se pontificara y se pudiera expresar sin que no tuvieran ningún sentido de culpa las clases dirigentes. Y cuando se habla de un 40% de la sociedad argentina que está mal, y cuando se habla de que la gente está con hambre y que tiene miseria, entonces todo se confunde en los derechos y en las obligaciones. Pero cuando los funcionarios aparecen otorgándoles derechos a quienes violan las leyes que otros deben respetar y que con sus impuestos sostienen a esos funcionarios y permiten que se socorran a las víctimas de esos mismos funcionarios, los que tributan se preguntan a sí mismos si no son de la categoría estúpidos, porque sostienen con su trabajo, con sus impuestos, con el cumplir con la ley, y se transforman en una minoría a una tremenda mayoría que no respeta ni la ley ni los derechos. Y todo esto viene como introducción porque en este mismo momento en Guernica la policía está desalojando, pero aparecen numerosos grupos de una izquierda trotskista que quiere defender no a la cuestión social que allí se plantea, que es muy digna de un estudio y de ayudar, sino a un objetivo: estamos en contra de. Y por el otro lado, una derecha que no resuelve nunca nada, dice: ¡qué barbaridad! No hay derechos, hay tomas. En el medio de esto está Evita, donde hablaba que cuando había una necesidad, había un derecho. Y en el medio de esa necesidad y de ese derecho, hay que saber interpretar de qué estamos hablando y de qué se trata. Porque en las usurpaciones territoriales hay tres falencias. La primera es la del Estado, que no ha resuelto nunca el tema de las viviendas, en todos los tiempos, La segunda, la de la sociedad, que ha tratado por todos los medios de que el sector marginal, el que está sufriendo, el que no tiene cómo defenderse en la vida, sea un paria en lugar de ser un humano hermano del otro que tuvo la suerte de poder vivir y comer todos los días. Y el tercer lugar, de aquellos inescrupulosos especuladores de la política, del narcotráfico, de la delincuencia, de todo lo que ustedes quieran, que se inmiscuyen entre las necesidades, se mezclan y hacen que la fotografía sea muy confusa y no se pueda determinar de qué se trata. En este marco de cosas, la solución de los problemas se tiene que dar rompiendo la burocracia del Estado.
Este gobierno y otros gobiernos han construido ministerios por doquier. Hay un ministerio de hábitat. ¿Para qué? ¿Cuál es la función? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto se puede tardar en resolver, construir viviendas para los que la precisan y son carenciados en barrios o en tierras que pertenecen al Estado? ¿Cuánto tiempo se puede tardar? ¿Cuán difícil puede ser eso? Sin contar que la construcción es la madre industrial que mueve absolutamente un montón de otra cosa y que además da trabajo pleno. ¿Tanto tiempo hay que tardar para esto? Es tan difícil determinar estas cosas, tan científico es saber cuánta tierra fiscal hay y qué cosas se pueden hacer con cierta urgencia. Evidentemente, tampoco es aplaudible lo de Kicillof de que quiera indemnizar a los que hacen las tomas, porque el docente reclama, porque la gente de la salud reclama, y porque los que tributan en la provincia de Buenos Aires, en Arba, le dicen, ¿por qué no le van a cobrar a los que están en los barrios privados que no pagan? ¿Por qué le cobran siempre a los que tributan? Y esos señores que viven en los barrios privados que no pagan, podrían hacer el aporte en este momento necesario, imprescindible, no para que le den 300.000 pesos para que no haya ocupas, porque con esa oferta del gobernador se van a triplicar las ocupaciones, sino para que con eso se pueda facilitar una posibilidad de que trabaje la gente para pagar su vivienda. Tan difícil es entender estas cosas. Es tan imposible resolver estos temas. Bueno, entonces ya no es una democracia fraudulenta, ya hay una sociedad de una verdadera crisis dirigencial muy enana en su capacidad de resolver cosas y muy gigante en la oportunidad de ocupar puestos. Ayer, en La Plata, unos 400 militantes de organismos sociales fueron una vez más a reclamar al intendente de Cambiemos, de Garro, que los atienda. Hace rato que vienen pidiendo, pero el problema central está fijado en las cooperativas, porque la Municipalidad de La Plata se santió todos los proyectos de cooperativa que ganan 6.000 y algo de pesos, canceló el trabajo de esa gente, y esos movimientos sociales que eran los que de alguna manera estaban conteniendo esa explosión abajo, se cansaron, tocaron todos los timbres, nunca los atendieron, y ayer hubo refriegas, empujones, lesionados, y fotografías y películas filmadas donde aparecen organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, como Barrios de Pie, como parte de los Cayetanos, empujando y creando aparentemente una confusión o una destrucción de lo público. Entonces uno dice, a ver, ¿fueron a romper algo o fueron a pedir que los atendieran? Sea como fuere, lo que se le muestra a la sociedad, los videos que se muestran, es que quisieron entrar de prepo a el lugar donde está la Guardia de Seguridad. Ahora, en este mismo momento, en Guernica, hay un montón de organizaciones que pertenecen a esos sectores de una izquierda trotskista, que está absolutamente identificada, que hacen acto de presencia para decir que no se vaya la gente de aquí. Nadie contribuye a poner orden. Y mientras tanto uno ve criaturas en la intemperie, gente que ha armado casillas pero que no está, fue a ocupar un terreno porque no tiene, a lo mejor donde está viviendo, la posibilidad de tener un pedazo de tierra, que pertenecen a ese 40% de sociedad que se está transformando en descarte aparentemente para el otro 60%. Claro que es muy difícil arreglar todo a la vez, pero el criterio común no es dándole 300.000 pesos, 50.000 pesos por mes durante meses para que no ocupen territorio. Esa no es la solución. Si lo único que se le puede ocurrir al gobernador de Buenos Aires
es hacer números porque él estudió economía, bueno, esto se resuelve socialmente. Busquen un sociólogo que los asesore. Busquen un psicólogo de masas. Esto no es una cuestión económica solamente, es una cuestión humana. Es entender que no se compra la miseria, se resuelve dándole trabajo para que salgan de la miseria y se resuelve dándole techo y tierra para que puedan construir en lugares fiscales que hay en cantidad. Y se resuelve con la gente de Arba yendo a cobrarle a más de 300 barrios privados que están enganchados en la electricidad, en el cable, que no pagan impuestos a la provincia. Se resuelve de esa manera. Mientras tanto, nos distraemos con la pelea de la familia de los ricos en Entre Ríos, de los pobres en Guernica, de las organizaciones sociales en La Plata, y los ingleses convocaron a la representación diplomática por segunda vez en 20 días en Londres, de nuestro país, para protestarles. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no tenemos ningún derecho de fijar la plataforma submarina, que nosotros no podemos hacer lo que estamos haciendo, y advierten al gobierno de Fernández que no lo haga. Es decir, están pidiendo que no hagamos el mapa que nos corresponde por ley. ¿Está claro? ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país pirata cuya geografía conjunta, para que entiendan los que están escuchando, toda su geografía son apenas un poquito menos de 10 veces lo que ellos nos han robado en el sur de la Argentina. A ver si entendemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de 2.400 kilómetros cuadrados, 10 veces más que los 244.000 kilómetros que es el Reino Unido. El territorio usurpado que ellos pretenden le pertenecen a los ingleses es 10 veces más grande que el territorio que tienen ocupado el Imperio Británico en las tierras que maneja desde la nublada Londres. ¿Entendemos de qué estamos hablando? ¿Entendemos que desde que ocuparon las Malvinas vinieron a robarse la riqueza de esta parte del mundo? Mientras nosotros seguimos sin resolver los problemas de Guernica, entretenidos con lo que pasa en Entre Ríos, con la pelea de las organizaciones sociales en La Plata, mientras todo eso está ocurriendo, los chinos son los que se llevan gran parte de la pesca ilegal, y con los que ahora terminamos de hacer un acuerdo con el banco que ellos manejan, que después ampliaremos, para poder tener créditos que no nos da ni el Banco Mundial ni los bancos que manejan desde Estados Unidos. El presidente ayer hablaba de unidad, de trabajo y de necesidad de estar todos juntos. Hay que fijar prioridades, hay que entender derechos y deberes y hay que dar ejemplo de arriba para abajo. No se puede castigar al que tributa con su esfuerzo y su trabajo todo el tiempo pagando impuestos para sostener carencias y problemas estructurales de malos administradores del poder. Tienen que resolver los problemas con prontitud. No se compran voluntades en cuotas como piensa el gobernador de la provincia. Se resuelven los problemas, porque al decir de Evita, donde hay una necesidad, hay también un derecho.